Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Fichitas Presidenciales. Les saluda Teófilo Huerta. No soy un historiador, soy un apasionado de la historia y esta serie de cápsulas pues trata de recuperar algunos aspectos singulares de algunos contados presidentes mexicanos que han marcado una ruta o que han sido parte pues de nuestra historia nacional, para bien o para mal. Así que eh, están estas fichitas presidenciales. De repente aquí el cronómetro se está deteniendo y pensé que era una interrupción definitiva. Bueno, entonces voy a mi acordeón porque hoy vamos a platicar de un presidente que no tenía yo realmente contemplado. Esto no es de la cadena de los que he venido siguiendo desde hace mucho tiempo y que he venido construyendo ahí los mentados datos precisos de las biografías. No lo teníamos en mi fichero, sino hasta que compartiendo con ustedes la situación de lo que vino con el asesinato de Álvaro Obregón y que se tuvieron que hacer elecciones extraordinarias, eh, opinaba que no era relevante realmente introducir a Pascual Ortiz Rubio, pero finalmente, eh, cavilando un poquito, viendo determinados detalles, pues era importante dejar cierta constancia de esa presencia singular de este personaje. Entonces va a ser una cápsula breve, porque realmente eh, lo hice en una semana, en menos de una semana que investigué muy poquito, no como con los otros que conforme me llegaba una cosa, otra, un libro, otro libro, una consulta, otra, y ahora también por internet, va construyendo y retomando y reforzando o cambiando, transformando algunos datos, a lo largo de los años que lo he venido haciendo con muchos de ellos, pues no se compara con lo que hice en un par de días, con ese presidente, con tal de tener alguna precisión específica, ¿no? Entonces, la verdad, no tiene la solidez, si algunos no la tienen en lo anterior, menos Pascual Ortiz Rubio, pero ahí va, ¿no? Incluso después de él, continúa uno más que también un poco más reciente lo generé, pero ese sí con una investigación, no digamos tampoco así absorbente, pero sí que le dediqué semanas y lo construí en este periodo último que he venido haciendo esto, que ha sido de octubre del 23 a, a principios de este año, de 24. Entonces, ese otro personaje sí le construí un poquito más carnita. Nada más va con lo elemental. Entonces vamos a hablar un poquitito de Pascual Ortiz Rubio. Su nombre completo era Pascual José Rodrigo Gabriel Ortiz Rubio. Muchos nombres. Y se quedó con el primero, ¿no? Con Pascual. Pudo haber escogido José Rodrigo Gabriel, pero se fue por Pascual. Nació en Morelia, Michoacán, el 10 de marzo de 1877. Continúan los nacidos muy anteriormente. Padres, Pascual de Ortiz Ayala y Huerta, así se llamaba el papá, el apellido Huerta aquí, otro Huerta. Pascual de Ortiz Ayala y Huerta, que era un magistrado, diputado y senador, había sido también político. Y Leonor Rubio Cornelis, la mamá. No tengo hasta el momento referencia de hermanos. El perfil de personalidad, pues con lo que se ha manejado generalmente, puedo decir que era un señor modesto, sencillo, moderado, reservado, conciliador, y eso sí, débil de carácter hasta cierto punto, ¿no? Por el desenlace ahorita de su presidencia, que eso vamos. Y que eso fue la excusa de finalmente hacerle la fichita a Pascual Ortiz Rubio. Sobre estudios, realizó estudios de ingeniería en la Universidad de San Nicolás, hoy llamada Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, así el nombre completo, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.
pero en ese tiempo nada más era la Universidad de San Nicolás, pero los terminó realmente en la Escuela Nacional de Minería, en la, pues, que se convertiría en la UNAM, se convertiría precisamente en sus tiempos en la UNAM, pero era la Universidad Nacional de México, nada más. Profesión, entonces, ingeniero topógrafo, militar y político. Fue coronel constitucionalista en el tiempo de la posrevolución propiamente, de la posrevolución maderista, digamos, o la continuidad de la revolución con Carranza. Fue también diputado en esos tiempos, gobernador de Michoacán, tiempo todavía de Carranza, secretario de Comunicaciones y Obras Públicas en el periodo de Álvaro Obregón, embajador de México en Alemania, enviado por Plutarco Elías Calles, y después también embajador de México en Brasil, un tiempecito, antes de que lo rescatara el propio Plutarco Elías Calles, y lo llamaran cuando estaba Emilio Portes Gil de presidente interino. Algún documento adoptado, el plan de Agua Prieta, de tiempo de Obregón, que se había rebelado contra Venustiano Carranza, el gobierno de Carranza. También Pascual Ortiz Rubio en ese tiempo lo avaló, estuvo contra la continuidad de Carranza, ¿no? O sea, generalmente todos estos habían seguido a Carranza, pero luego se cansaron de Carranza y no querían su continuidad y se manifestaron así. Con el tiempo, lo que quería hacer Carranza lo cumplió Plutarco Elías Calles, ¿no? Esa cuestión de prolongarse en el poder a través de otros, ¿no? Carranza quería imponer a un Ignacio Bonillas que iba a ser su continuista, no nada más continuista, ¿no? Sino realmente lo iba a manejar. Y o sea, eso se preveía, ¿no? Tampoco podemos saber si lo hubiera logrado o no, ¿no? Eso es una cuestión que se presume que pudo haber existido. Entonces, realmente un poco esa filosofía de Carranza es la que practicó Plutarco Elías Calles. Y curiosamente, uno de sus allegados o impuesto pues era Plutarco, era Pascual Ortiz Rubio. Y entonces es paradójico que Pascual Ortiz Rubio se oponía a esa figura, a esa tendencia que iba a tener Carranza con ese mentado plan de Agua Prieta que lanzó Obregón. Este, y curiosamente cae en asumir la presidencia bajo lo que había negado, ¿no? De esa continuidad de un presidente detrás del otro. Bueno, así es la historia, ¿no? Y así son los hombres. De repente, o así somos los hombres, ¿no? Los seres humanos, puede que caigamos en muchas contradicciones en nuestra vida. Padrino político, pues se puede considerar a Plutarco Elías Calles, obviamente es un mentor. Militancia partidista, pues el recién nacido Partido Nacional Revolucionario, que sí, efectivamente aquí tengo la fecha de 29, que duró el partido, digamos, del 29 al 38, como con ese nombre. Entonces, pues así estrenadito, recién bautizado por Plutarco Elías Calles, quedó él como en esa militancia, ¿no? En las elecciones que tuvo extraordinarias, su opositor, un opositor descartado, fue Aaron Sainz, que era el perfil que parecía que quedaba mejor. Era, digamos, más preparado, más idóneo para la presidencia de la República, y muchos pensaban que era el dedazo todavía no se acostumbraba el nombre, pero ya era una especie de dedazo que podía tener Plutarco Elías Calles, era inclinarse por Aaron Sainz, que estaba dentro de su gabinete. Pero para sorpresa, como sucede también en muchos de los periodos de los presidentes, pues no se inclinó por el que parecía obvio, ¿no? Y se inclinó por Pascual Ortiz Rubio. Bueno, entonces los comicios extraordinarios se celebraron
el 17 de noviembre de 1929. Y en ellos compitieron Pedro Rodríguez Triana por el Partido Comunista Mexicano. Aquí sí se coló, lo aceptaron o bajo alguna condición, no sé, pero según lo que refieren los documentos, estuvo en la boleta. Pedro Rodríguez Triana por el Partido Comunista Mexicano obtuvo 19.665 votos, apenas el 1%. Eh, José Vasconcelos, del Partido Nacional Antireeleccionista. Aquí es la historia de lo de Vasconcelos, el gran líder, el que había sido secretario de Educación de Álvaro Obregón, secretario de Educación Pública, el primer secretario de Educación Pública con el nombre ya de secretaría así. El gran maestro filósofo Vasconcelos, que también fue rector de la UNAM, que creó el lema de por mi raza hablará el espíritu. Bueno, ese gran José Vasconcelos fue un gran líder político en ese momento, lanzó su campaña por el partido que había sido de Madero, Partido Nacional Antirreeleccionista, y obtuvo, según eso, 105.655 votos, apenas el 5%. Aquí hay una gran duda, muchos se califican como una primer gran fraude electoral, el de Vasconcelos, pero algunos analistas, historiadores más profundos, dicen sí, tenía mucha base estudiantil, mucha base urbana, clase media, sí, en sus mítines, que generalmente también realizó en el centro, en la capital, abarrotaba, había mucho entusiasmo, se contagiaba, pero eso no quiere decir que el país o que la Ciudad de México o que la clase media o que los estudiantes fueran México, ¿no? Es lo que ocurrió hace poquito, que muchos pensaban que iba a ganar Xochitl Gálvez y que mi colonia y que la colonia es de México, pero no es México. La colonia fulanita del Valle, la colonia aquella, la colonia, cualquier región o cualquier punto es parte de México, pero no es México. Y entonces ahí la gente se confunde, se apasiona, etcétera. Entonces, un poco viendo eso que sucedió, muchos dicen, había ese entusiasmo, esa fuerza de Vasconcelos, pero muy concentrada en clase media, estudiantes, pero no el país. Entonces, y además, pues sí, el partido en el poder manejó hilos, etcétera, etcétera, y arrasó Pascual Ortiz Rubio, pero lo que sí se duda es que haya sido con esa gran diferencia. Ahí sí está esa duda. Y entonces dicen, habría que dejar atrás el mito del fraude en esa elección de Vasconcelos, que hay por ahí una película famosísima, con Bracho, que hace el personaje de Carlos Bracho. Carlos Bracho hace el personaje de José Vasconcelos y bueno, otros documentos, etcétera, en que se ve y se plantea la cuestión del fraude, ¿no? Y la película parece que dibuja como un fraude todo aquel momento, ¿no? Como fraude electoral. Para muchos vasconcelistas y para muchos sentimentales en esta parte de la historia, podría parecer que sí fue fraude, pero revisando algunos otros, dicen, no se tiene toda la dimensión para calificar que hubo fraude, hubo amañamiento quizás de las elecciones, hubo sí otros hilos, otras circunstancias, pero los resultados quizás no le favorecieron realmente a Vasconcelos. Lo que sí hay que dudar es que hayan sido tan pocos votos, o sea, eso sí es risible. Fueron 105.655 votos, el 5%, lo cual no encaja, no cuadra, ¿no? Total que el señor Pascual Ortiz Rubio, el ingeniero Pascual Ortiz Rubio, por el Partido Nacional Revolucionario recién estrenado y también apoyado por el Partido Laborista Mexicano, tuvo 1.825.732 votos para el 93.5%. Arrasada brutal. ¿No? Bueno, entonces hay que dar marcar, ¿no? Las elecciones. De todos modos, el término bajo sospecha de fraude, pues es válido y por lo menos
unas elecciones muy sucias, muy tramposas, porque no dejaron votar a mucha gente, porque escondieron cosas, porque movieron casillas, todo eso sí existió. Incluso hubo un muerto, eso no lo traigo aquí porque no estoy hablando de Vasconcelos, pero en esa inter, que fue, digamos, en el periodo todavía presidencial de Plutarco Elías Calles, la elección, pero en esa campaña de José Vasconcelos hubo un estudiante muerto, fue un hombre muy famoso, muy emblemático, y pues representó también para el vasconcelismo un golpe muy, muy fuerte, ¿no? Un estudiante, líder estudiantil, muerto en plena campaña electoral de José Vasconcelos. Y así se registran otros muertos. Curiosamente, esta etapa de Pascual Ortiz Rubio, en una zona a las afueras de la ciudad, bueno, todavía ya es Ciudad de México, pero muy en los linderos, hacia la salida para la carretera a Cuernavaca, se encontraron restos humanos, cadáveres de seguidores de Vasconcelos, ¿no? Entonces fue una elección muy, muy difícil, muy violenta, violenta de aquel tiempo y por razones puramente electorales. El antecesor de Pascual Ortiz Rubio fue Emilio Portes Gil. Su periodo presidencial corrió del 5 de febrero de 1930, quizás no de diciembre, porque como fue un presidente que, aunque fue constitucional, entró ya a relevar al interino, ¿no? Entonces, en cuanto se celebraron, bueno, no en cuanto se celebraron, pero al poco tiempo de haberse celebrado las elecciones, entra el 5 de febrero de 1930 a la presidencia de Pascual Ortiz Rubio y la termina a los 2 años y medio, el 2 de septiembre de 1932. Esto, ¿por qué? Y es la razón, la parte anecdótica especial, es prácticamente el único presidente que de una manera totalmente voluntaria dice, mejor me voy, ¿no? Dejo ahí la presidencia y yo renuncio. Había habido renuncias en la antigüedad, en el siglo XIX, pero que todas eran, digamos, inducidas, provocadas por las circunstancias del que llegaba y derrocaba, y había a veces chance de decir una firmita por ahí, te vas, renuncia, bueno, sí renuncio, me voy a tal lado, pero uno ya ni renunciaba, ¿no? O sea, Santana, no sé si renunció o no renunció, ahí me falta así, ¿no? Saber si había la renuncia o de plano con el derrocamiento salían patitas para adelante, volando para algún lado para preservar su, su persona. Ya más para acá, pues sí, con la revolución, Porfirio Díaz, aunque fue presionado por las circunstancias, por una revolución, pues echó firma y renunció, ¿no? Renunció al cargo. Madero, malamente allí, con coacción, con una presión no política, sino realmente violenta, también se le exigió su renuncia, firmó la renuncia y luego lo asesinaron, ¿no? Entonces, hubo esos antecedentes de algunos que sí echaron la firmita de renuncia, pero pues por presiones, ¿no? O política o violenta, como se llama. Este señor en plena paz, etcétera, es el único político presidente que ha echado la firma y ha dicho, así como algunos secretarios de Estado o alguna función que se tenga en el gobierno, que ahí sí es muy común que de repente se renuncie, ¿no? Que también es un escándalo cuando, ay, el secretario renunció, lo relevaron o lo forzaron también la renuncia. Pero a nivel de presidente es prácticamente el único caso que se ha dado hasta el momento, ¿no? A los 2 añitos y medio renunció. Entonces entró a los 52 años y se fue a los 55, porque cumplió años por ahí por el periodo. Entonces se fue a los 55 años. ¿Y por qué renunció? Ahorita vamos a subrayar esa parte, pero porque finalmente pues se sintió que era un títere durante todo ese tiempo y que todo lo estaba manejando el jefe máximo, que era Plutarco Elías Calles, el expresidente. Bueno,
apelativo formal, aquí no tengo ninguna referencia. La corriente política en general que llevó pues, fue el liberalismo constitucional, entonces su ideario político constitucionalista. La toma de posesión la realizó en el Estadio Nacional. Aquí ya no verifiqué bien si todavía fue dar. Se supone que seguía siendo en este tiempo el castillo de Chapultepec, ¿no? Que se tomaba, a menos que en un momento dado también el Palacio Nacional obviamente funcionaba muchísimo pues, para los actos políticos formales. El operador político de Plutarco pues era de Pascual, ¿no? Es que los dos son con pez. El operador político de Pascual pues era Plutarco, ¿no? Obviamente, desgraciadamente para él. El gabinete pues casi casi se lo puso completito Plutarco Elías Calles y aquí él no se atrevió a mover a nadie. Entonces ahí se queda. Cosa que sí hizo con la posteridad Lázaro Cárdenas. Eh, como anécdotas, pues está la propia renuncia. Había apenas dado su segundo informe de gobierno, me parece que era el segundo, si entró en 29 y renunció en 32, en el 30 había dado el primero, no, en 29 pudo haber dado el primero, en 30, 31, 32, bueno, no, a lo mejor no fue el segundo, pero pero sí fue el último, obviamente, su último informe de gobierno. Expresó claramente, o sea, se fue a la yugular, dijo que tenía atadas las manos, que no lo dejaban hacer y deshacer, ¿no? Que todo estaba controlado casi casi por su equipo de gobierno, que eran callistas y por lo tanto obedecían o iban incluso a acuerdos con Plutarco Elías Calles. Entonces, él pensaba una cosa, quería hacer una cosa, y su secretario de X, del otro, de aquello, de cada uno de los secretarios decían, no, esto no se puede, no, esto no, no, esto hay que hacerlo así. ¿Por qué? Pues porque manda el otro, ¿no? Entonces, en su informe de gobierno dijo que tenía atadas las manos y al día siguiente renunció. Al día siguiente de dar ese informe de gobierno, o sea, lo declaró, pues ya dijo, me vale, lo digo, y al siguiente día dijo, y renuncio precisamente. Ahí va. Tremendo. Documento sobresaliente en ese tiempo, una ley federal del trabajo, no sé si la primera en su tipo formal, ley federal del trabajo. La población había crecido del último periodo, 1 milloncito, 16 millones, estaba tranquilo todavía la situación. Adversarios ideológicos, pues terminó siendo el propio padrino, Plutarco Elías Calles, cuestión curiosa de la política, los vaivenes. Tuvo un atentado precisamente después de la toma de posesión, y eso que no se subió al carro que iba descubierto, sino que le hizo caso a su esposa que no quiso subirse ese carro y se atravesó y se fue hacia otro auto, pero de todos modos el, el tipo que intentó atentar contra su vida, pues le disparó. Según eso le lastimó, parece ser que la quijada, este, o la pierna, no sé, por ahí también tengo alguna duda. En algún momento leí algo de la quijada, pero no sé si nada más eso fue lo que terminó herido. Pero total que después de la toma de posesión tuvo que ser tratado y tuvo que ausentarse un par de meses del poder, ¿no? Y entonces, pues, a sus anchas, Plutarco Elías Calles manejaba la situación. Porque incluso en el gabinete, que ahorita ya me pasé aquí, pues aparecía directamente don Plutarco Elías Calles. Sí, fue nombrado. Había nombrado primero en Guerra y Marina a Joaquín Amaro, pero después el propio Plutarco dijo, ahora voy yo, entonces quítate Joaquín, voy yo. Y luego además también él dejó para que entrara otro en el relevo, pero pues ahí estaba en el mismo gabinete el expresidente del país encajado ahí.
en su propio gabinete de Pascual Ortiz, ¿no? Pues, ni para dónde hacerse. Bueno, entre sus logros, habría algunos dentro de esos 2 años y medio. El reconocimiento de la Segunda República Española. México se mostró afín a la Segunda República, no reconocer a Franco, que andaba por allí y se andaba posicionando en el poder. Entonces, el reconocimiento era para la Segunda República Española. El ingreso de México a la Liga de Naciones en 1931. Esto también es algo que ya se venía dando anteriormente, pero aquí se patentiza el ingreso de México a la Liga de Naciones, así se llamaba antes de ser ONU. Eh, la cuestión de la doctrina Estrada de no intervención y autodeterminación de los pueblos, que ahora ha vuelto a renacer, ¿no? En 1930 se sacó a flote esa doctrina Estrada, precisamente establecida por Genaro Estrada, pulcramente, de hablar de que México se pronunciaba por no intervenir en la política interior de los países y que cada pueblo tenía la autodeterminación de su forma de gobierno. Por lo tanto, documentos sobresalientes, pues es la Ley Federal del Trabajo y esta mentada doctrina Estrada, pues también, este, aunque no sea de su puño y letra, pues es en su gestión, ¿no? Y la impulsa, la avala. Ya había dicho yo lo de la población, 16 millones, y vamos un poquito hacia el final. Ahorita regreso con la valoración. Es que se me volvió loco aquí mi computadora. Permítanme. El dedazo aquí en el Word. Resentidos políticos, pues el propio Plutarco Elías Calles, porque pues, se le volteó al final Pascual Ortiz Rubio al señalar que tenía atadas las manos. Entonces, imagínense el berrinche que hizo Plutarco Elías Calles, renunciar así su candidato y su presidente, ¿no? Su jefe menor. Lo del atentado ya lo mencioné. No detecté hasta el momento, en la pequeña investigación que hice, qué herederos o comparsas hubo de Pascual Ortiz Rubio. No fue una figura así fuerte que alguien los siguiera, ¿no? Bueno, sus hijos, ¿no? Aspirantes de reemplazo en el 33, pues se apuntaron Abelardo L. Rodríguez, Alberto J. Pani, Joaquín Amaro, que era un militar muy connotado, y Juan José Ríos, andaban ahí buscando el hueso. Y el sucesor inmediato terminó siendo Abelardo L. Rodríguez, todavía dentro del periodo maximato. O sea, fue la siguiente pieza que acomodó entonces Plutarco Elías Calles, antes de una nueva elección. O sea, tuvo que entrar otro interino. Pascual Ortiz Rubio entraba relevando al interino que había colocado Plutarco y luego termina provocando que coloque otra pieza de interinato, entregando el poder a un interino. Es también curiosísimo, ¿no? Dentro de la historia. ¿Cuál fue su autoexilio? Porque pues también dijo, yo me voy y me voy de aquí. Una residencia temporal que tuvo en Estados Unidos entre 1933 y 1935. Tampoco fue mucho, fue un par de años, ese autoexilio. Después regresó y como las cosas se acomodaron de que Plutarquito, Plutarcote, el jefe máximo, lo había sacado o lo sacó de su gobierno Lázaro Cárdenas, pues no se sintió presionado Pascual Ortiz Rubio en aceptar del gobierno de Cárdenas ser gerente de Petromex en 1935. Ese Petromex pues era los petróleos mexicanos, que le pusieron primero así y después le modificaron la nomenclatura, a Pemex.
fue gerente, fue el mero mero, así se llama gerente, pero fue, ahora se habla de directores de Pemex. Pero, Pascual Ortiz Rubio, después de haber sido presidente de ese pequeño periodo curioso, pues tuvo ese cargo de ser director de Petromex. Y luego también fue representante ante el patronato de la Asociación Nacional de Ingenieros y Arquitectos de México en 1961. Claro, esto ya es una asociación civil, pero gracias a que tuvo esa función primero pública. Y también se dedicó a algunos negocios personales. Escribió el señor Pascual Ortiz Rubio, realmente yo no me he asomado nada, pero escribió La Revolución de 1910, Apuntes históricos, Memorias de un penitente, seguramente por esta situación, Apuntes geográficos del estado de Michoacán y la historia de Michoacán y sus propias memorias ya muy personales. Pero esas memorias de un penitente yo creo que fue por lo que padeció como presidente del país, ¿no? Vean, un presidente que casi declaró que estaba atado de manos y por lo tanto sufría, ¿no? Padecía. Tuvo dos esposas, Francisca Aceves y Josefina Ortiz. Si no, me equivoqué aquí en borrar y todo, porque como copio el molde de los otros, no sea que se me haya ido aquí un error con las esposas y le esté atribuyendo alguna que no haya sido a Pascual Ortiz Rubio. Este, mmm, bueno, aquí lo que tengo también, porque está un poco, pues la verdad, yo aquí declaré, no soy historiador, no por eso tampoco debo hacer malas cosas, pero sí, esto quise acomodarlo, venía en la fila y me tenía que apurar, ¿no? Entonces, al vapor la investigación, los hijos Ofelia, Pascual y Eugenio Ortiz Rubio. Ortiz Rubio porque siguió el nombre compuesto, el apellido compuesto en este sentido, ¿no? Y vean que una de las esposas, Josefina Ortiz, a lo mejor nuevamente se dio el caso de que fuera alguna pariente, alguna prima, ¿no? Porque llevaba el mismo apellido. Entonces, en un momento dado pudieron, si fue del segundo, aunque no tengo aquí los apellidos completos, pero pudo haber sido de la segunda, sí, por el año de nacimiento sobre todo, que, que estos Ortiz, Ofelia, Pascual y Eugenio Ortiz Rubio fueran Ortiz Rubio Ortiz, ¿no? Hubiera sido Ortiz Ortiz, pero según parece, quisieron también conservar el nombre, el apellido compuesto, ¿no? Bueno, fíjese que a partir del atentado que tuvo, luego que tomó posesión, ahí ya estaba salado el señor, ¿no? O sea, porque hay registros de otros atentados de los presidentes. Atentados, el único presidente acribillado fue Venustiano Carranza, pero los demás han sido atentados, varios de ellos, menores, no tan grandes ni que hayan causado demasiado revuelo. Pero que este señor que tuvo esta presidencia tan corta haya tenido un atentado a la salida de su toma de posesión. O sea, es un presidente que atentan contra su vida apenas acaba de tomar posesión como tal, ¿no? Soy presidente por fin. Ay, atentan contra mi vida. Y luego a los 2 años y medio, ay, tengo atadas las manos, mejor renuncio, ¿no? Bien vaciado todo esto. Tampoco pude detectar al momento de la investigación dónde están sus restos mortuorios. Y creo que sí leí algo, pero no apunté. Bien, le eché un ojito, obviamente, al Wikipedia, pero también a la biografía de Pascual Rubio, de Tomás Fernández y Elena Tamaro, que han estado presentes en internet en varias biografías, y también la memoria política de México de, aquí se me fue también un error, de Doralicia Carmona. Ay, ¿qué es qué pasó aquí?
No, quise meter un acento y me metió como 30 acentos. Esto está redactando aquí frente a ustedes. Mil disculpas, ¿eh? Pero es que además me bloqueó cómo va la... Esta se me olvidó cómo poner, pues con un ojo al macho. ¿Cómo se dice? Un ojo al gato y otro al garabato. Un ojo al gato y otro al garabato. Este, ya, sí quedó. Bueno, con eso voy a cerrar la valoración, pues muy breve. Realmente tampoco tengo demasiados elementos para dar una valoración del bienio de Pascual Ortiz Rubio. Pero su corta gestión estuvo empañada por su debatible triunfo electoral, además de estar sujeta a los designios del expresidente Calles. Se puede calificar como anodina e irrelevante. Lo positivo, el reconocimiento que le correspondió hacer de la República Española y el papel internacional del país. Esa entrada a la Liga de Naciones, ¿no? Fue entrar a la ONU. Y lo negativo, el nulo carácter para revertir la subordinación al expresidente Calles en su administración. Ese fue Pascual Ortiz Rubio, presidente de México de 1929 a 1932. Parecieran 3 años, pero no fueron ni los 3 años. Don Pascual Ortiz Rubio. Muy bien. Y con eso, pues yo agradezco su fina atención, como siempre. Gracias a quienes pudieron estar en esta sesión. Nuevamente, Raúl Figueroa, muchas gracias. Y los espero, pues, en otra fichita presidencial. Quienes andan por allí, en Facebook Live, viene inmediatamente, en unos minutitos, la última de la semana. Y para quienes ven esto en Facebook, pero grabado, Teófilo Huerta en las letras, o en el canal de YouTube Teófilo Huerta, pues estén pendientes de la siguiente fichita presidencial. Muchísimas gracias a todos ustedes.